Muy buenas tardes, estamos en Cerebro Global, una visión neuroperonista de la geopolítica con precisamente un experto en geopolítica, el doctor Marcelo Montes, con quien ya hemos tenido algunas conferencias y vamos a hablar de temas de actualidad y algunas de las actividades que nos va a transmitir nuestro querido y estimado colega y compañero de ruta en el análisis de la geopolítica internacional. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, un gusto, como siempre. Marcelo, es inevitable en el día de hoy hablar de el futuro de la humanidad, especialmente aquellos que son creyentes y especialmente aquellos que siendo creyentes, y no solo eso, pero bueno, pertenecen a la cristiandad, al catolicismo. Ha fallecido un líder espiritual inédito para la región, para nuestro país en particular, pero con una implicancia geopolítica que pocas veces, creo yo, se ha dado en la historia de la Iglesia Católica, por los cambios, por aquello que significó y significa hoy Francisco, y la incógnita que se abre frente a su desaparición. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, tiene varios significados, ¿no? La presencia de Francisco al frente del papado, en primer lugar, habiendo sido el primer papa no europeo en la historia, y precisamente latinoamericano y argentino. Remarco lo de argentino porque hoy hay mucho lamento en el pueblo argentino respecto a no haberlo disfrutado, no haberlo valorado, no haber pisado de nuevo el país, producto de estas rencillas o de estas grietas artificiales que hemos vivido en los últimos años. El Papa siempre ha mantenido una postura ecuánime respecto a eso, a pesar de que se lo ha tironeado de distintos lugares, se lo ha manipulado periodística y políticamente, pero bueno, lamentablemente se nos fue sin haber podido pisar de nuevo Argentina. Ojalá que a partir de ahora los argentinos lo valoren como no lo valoraron en vida. Y obviamente, bueno, tiene otros significados, la relación, por ejemplo, con las reformas dentro de la Iglesia. Tal vez se esperaban muchos más cambios y mucho más radicales con su presencia al frente del Vaticano, pero bueno, hizo lo que pudo. Fueron años muy difíciles para él, para el Vaticano y para el mundo. Y en ese contexto, y ahí voy a tu pregunta desde el punto de vista geopolítico, creo que transmitió un mensaje y valores y un estilo de liderazgo bastante inéditos para este mundo, de liderazgos muy mediocres. Lo hemos charlado en una anterior oportunidad. El Papa se lució hasta ayer mismo, criticando la situación de los inmigrantes, algo que obviamente le obsesionó a lo largo de su mandato, pero también cuestiones como la guerra, como la injusticia social. Es decir, él tenía una autoridad moral que muchos líderes, sobre todo en Occidente, carecen. Y bueno, es un orgullo que haya sido argentino, ¿no? Así que esperemos que en esta sucesión que se inaugura a partir de estos 9 días, hasta que tengamos un nuevo papa, 9, 10 días, espero que haya cierta continuidad con la línea que él inauguró. Hay un antes y un después de Francisco en la Iglesia Católica y creo también, espero, en el mundo. Así que, bueno, desearía que sea un papa el próximo proveniente del mundo no desarrollado, como lo fue él, y que pueda plasmar los cambios que él no pudo plasmar, porque, bueno, estuvo 12 años al frente del papado y seguramente funcionando con un solo pulmón, bueno, se podía esperar este final. Yendo a tu área específica, Marcelo, de conocimiento, tu área de profundo expertise, que es todo lo que tiene que ver con Rusia, además de lo geopolítico internacional, el acercamiento ecuménico del Papa
a muchos sectores de otras creencias y religiones, comenzó o fue muy intenso con la ortodoxia, ¿verdad? Él estuvo reunido con el patriarca y también promovió un acercamiento de Occidente a Rusia. ¿Cómo ves esa participación de Francisco en esa área? Bueno, él promovió un diálogo de civilizaciones, en el marco de ese diálogo de civilizaciones, un diálogo con las distintas religiones, con las distintas iglesias. No te olvides que había un contexto bastante conflictivo con religiones y civilizaciones a partir de la guerra contra el terrorismo, a partir de lo escrito por Huntington en su momento, en la primera década del 2000. En ese contexto llega Francisco al poder en el Vaticano y inaugura esta nueva era de diálogo, de encuentro del milenio y demás. Y con algunas iglesias particularmente fue muy osado, sobre todo con el Islam, en un contexto, insisto, de guerra contra el terrorismo, donde se lo acusaba al Islam básicamente de ser una religión que promovía la violencia, nada más alejado de la realidad, por supuesto, pero bueno, ese era el estereotipo que se fabricó en algunos círculos de prensa y políticos de Occidente. Y por el otro lado, como vos decís, la Iglesia Ortodoxa, que está fragmentada, no hay un liderazgo vertical, pero sin duda la Iglesia Ortodoxa, tal vez la más significativa, la más importante en términos geopolíticos, es la de Rusia. En un contexto también que a él le tocó vivir, como la crisis de Ucrania, el 2014, ya al poco tiempo de inaugurar su mandato, y luego a partir del 2022 ya la guerra entre Rusia y Ucrania cara a cara, ¿no? Y en toda esa época él marcó primero su vocación por la paz, por supuesto, nunca estuvo a favor de la guerra, nunca estuvo a favor de ninguno de los dos bandos. Lo mismo hizo respecto al conflicto Israel-Palestina, pero sí tuvo una postura bastante contraria a la tradicional, sobre todo en Occidente, respecto a que Rusia era considerada la agresora y se descargaban las culpas sobre Occidente. El Papa en gran medida responsabilizó a la OTAN, tuvo un discurso bastante antioccidentalista general, lo mismo hizo respecto al conflicto de Israel y Gaza, es decir, obviamente se preocupó muchísimo por el pueblo palestino. En fin, tuvo posturas no precisamente muy tradicionales, no precisamente conservadoras, y en este sentido fue revalorizado por el presidente Putin hoy mismo, ¿no es cierto?, cuando él planteó su más sentido pésame por la desaparición del Papa, porque habían tenido varios encuentros, y además, bueno, porque lamentó que el Papa se haya ido un día de Pascua. Vos sabés que para la tradición rusa, si vos te vas un día de Pascua, es porque sos una buena persona, y ese fue el comentario que hizo el presidente ruso. No vi ningún comentario similar en todo el occidente cristiano, ¿no? Sumamente interesante lo que decís, que nos remite a la charla previa que tuvimos acerca de las cuestiones culturales y algunos acercamientos culturales que podríamos intensificar entre las particularidades argentinas y las rusas, ¿no? Aprender mucho mutuamente, especialmente nosotros, del patriotismo que se viene desarrollando en el pueblo ruso. En lo puntual, Marcelo, ¿te parece que puede haber una continuidad del Papa o en este esquema occidental de regreso a ciertas eh, prácticas medievales casi, a esta restauración conservadora que se viene dando en Occidente, las posibilidades son pocas? Mira, yo quiero creer que va a haber un antes y un después de Francisco, y quiero creer que va a haber una continuidad. Va
va de suyo, por supuesto, aquí la decisión que se tome en el cónclave. Si se elige un papa de neto corte occidental, ya sea norteamericano o europeo, esa posibilidad se diluye. Si se elige un papa del mundo asiático, del mundo africano, no creo del mundo ya latinoamericano, creo que esa posibilidad puede concretarse. Que el próximo papa, viniendo al mundo no desarrollado, o del 80% del mundo en realidad, porque estamos hablando del 80% del mundo, que no es occidental, puede hacer los cambios que él no pudo o no pudo completar. Pudo inaugurar, pero no pudo completar, ¿no? Que tienen que ver con eso que vos comentás, cambios en la jerarquía, cambios en el debate interno de la iglesia, desplazando a los sectores conservadores. Él se encargó, por suerte, de nombrar una gran mayoría de cardenales nuevos de ese mundo no desarrollado. Por lo tanto, bueno, yo tengo alguna esperanza de que eso se cumpla. Y va en línea con los comentarios que te quería hacer. Un papa, y por eso la convergencia con el mundo ruso, un papa muy humanista, que abogaba por un mundo mucho más espiritual del que es, que siempre criticó la codicia, por eso él vivía de manera consecuente, siendo un verdadero estoico. Todos los que han pisado Santa Marta saben cómo él vivía, cómo se desplazaba en un auto viejísimo. Bueno, era el mismo cura Bergoglio que vimos en Flores, ¿no? Sobre todo ustedes, los porteños, que lo han vivido, que han convivido con él en Flores, desplazándose en bus o en subte, como uno más. Hubo el que apenas 3 días antes de su muerte, el Jueves Santo, le lavó los pies a los presos allí en Roma, ¿no? Esa clase de personas que hoy, Juan Carlos, no abundan. Los valores de este mundo están totalmente en el extremo opuesto, ¿no? Sobre todo en nuestro país, donde parece que se glorifica el dinero y la codicia a partir de una lectura randiana de la realidad. Y bueno, creo que el Papa es precisamente, o al menos quiso en vida, demostrar exactamente lo contrario, ¿no? Bien, Marcelo, da para hablar mucho acerca de esto, merecería un programa especial con vos, pero hay otros proyectos también y otras cosas que estás haciendo que queremos contarle a la audiencia. Algunos seminarios, el lanzamiento de tus libros. Bueno, contale a la audiencia, por favor, cuáles son tus próximas actividades, de manera que puedan tener la posibilidad de acceder a ellas. Sí, bueno, en aras de aprovechar al máximo, digamos, todo lo que aprendí en estos últimos 30 años acerca de la realidad rusa, la política, la cultural, la económica, en fin, la social, por supuesto, inauguré un espacio que se llama el Club del Kremlin. Le puse el nombre adrede porque, bueno, las redes sobre todo mendilgan ser agente del Kremlin, así que bueno, redoblo la apuesta en ese sentido. Pero bueno, le puse el club porque precisamente sin tener ninguna afiliación estatal, ni ninguna relación con ningún organismo oficial ruso, ni nada por el estilo, el objeto de eso es reunir a todos aquellos que desde alumnos de grado, tesistas, colegas incluso del mundo que yo conozco, que he conocido a lo largo de estos años, amigos, conocidos, todos interesados en la cuestión rusa. Somos todos, como dice la canción de Iván Noble, sapos de otro pozo, digamos, porque somos personas raras, digamos, aquellos que se interesan por Estados Unidos, Europa, Latinoamérica misma, son gente tal vez más común. Los que nos interesa Rusia, sin necesariamente estar de acuerdo con el gobierno actual de Rusia, ni nada que se le parezca, bueno, somos gente muy especial y creo que nos faltaba un lugar así. Entonces, bueno, la idea es durante todos los meses hacer varias actividades de este tipo,
charlas, paneles, seminarios, cursos, de distintos formatos, ¿no es cierto? Y distintos temas, políticos, geopolíticos, culturales, porque la idea es hacer talleres literarios, literatura rusa, obviamente comentarios de películas de Rusia o de la ex Unión Soviética, países afines, por supuesto. Y desde luego, bueno, en este formato online, pero también presencial, porque la idea es encontrarnos cada tanto como si fuera un club realmente, a tomar un café o a tomar una cerveza para comentar sobre estos temas. Así que ahí estamos, generando un poco la gestión de ese club. Vamos empezando a poco. Yo te agradezco la difusión, por supuesto. Y bueno, ojalá este espacio, yo creo bastante original, por lo que vi, bueno, crezca y contribuya al conocimiento de la cultura rusa, incluso gestionar algunos viajes bueno, incluso la difusión del idioma. Yo no me voy a dedicar a eso, pero sí conozco gente que obviamente lo puede hacer y yo voy a hacer una especie de nexo, digamos, con esa otra gente, con esos colegas, con esos amigos. En fin, la idea es bastante ambiciosa y esperemos que tenga sus buenos frutos. Bien, desde un agente ruso, como tu caso, a un agente chino últimamente, simplemente por tratar de mostrar que hay un avance en la independencia tecnológica china, cosa que parecería innecesario de explicar, pero todavía muchos ciudadanos argentinos contaminados por la propaganda occidental creen que las únicas venturas tecnológicas vienen del occidente americano, norteamericano más específicamente, cosa que sabemos que no es así. Rusia mismo, saliendo un poco de China, aunque sean vecinos, es un ejemplo del desarrollo de la matemática, de la ciencia aplicada, la ciencia aeroespacial. Es decir, el mundo es ancho y ajeno para Latinoamérica en el área tecnológica todavía, pero tenemos que aprender de todos, tenemos que aprender de cómo de pronto hay un Vladivostok que es el Silicon Valley ruso y que ahí quizás haya cosas que nos sirvan más como latinoamericanos, como argentinos, que las que hay en el propio Silicon Valley, ¿no? Que están dentro de un esquema tecno-feudal. Pero de cualquier manera, el menú de opciones siempre me parece que es mejor. De manera que le damos la bienvenida al Club del Kremlin. Después nos contarás, más allá de que vamos a poner en la descripción los enlaces y lo que haga falta para que aquellos que quieran conozcan más en profundidad tu trabajo y el trabajo de los colegas que estás mencionando. Pero ¿cómo se accede al Club del Kremlin? ¿Hay algún requisito? Contanos un poco. No, simplemente el interés. Ellos pueden, obviamente los interesados pueden comunicarse con el WhatsApp mío personal o el correo electrónico marcelomontescursosyseminarios@gmail.com. Esos son los dos vínculos. Obviamente me pueden buscar en las redes sociales, estoy en las distintas redes, X, Facebook, Instagram y demás. Y bueno, ahí el equipo nuestro se va a comunicar, le va a enviar las distintas categorías, porque hay distintas categorías de socios, digamos, en función de los intereses, porque puede ser gente muy variada, ¿no es cierto? Es decir, gente específicamente interesada en algunos cursos, en algunos talleres, o hay otros que quieren relacionarse con el mundo diplomático, quieren hacer viajes de negocios, bueno, distintas categorías de socios y ellos pagan una membresía y bueno, de acuerdo a eso acceden a descuentos o a gratuidad de ciertos eventos, ¿no? Y sobre todo se relacionan entre sí, porque la idea es de nuevo hacer un club. Y el objetivo es lo que comentábamos, tratar de nuclear a esa gente que difundan una idea distinta de lo que es Rusia
en esa diversidad de pensamiento que vos y yo apoyamos, para que se conozcan otras campanas. Y el otro objetivo es hacer o contribuir a un mundo en paz, como quería Francisco, ¿no? Porque para que este mundo esté en paz hay que conocer a aquellos que no conocemos, aquellos de los cuales tenemos estereotipos del pasado. A Rusia, lo hemos hablado, se la confunde muchísimo con la ex Unión Soviética y ya no es la Unión Soviética. Y entonces, bueno, todas las lógicas de la Guerra Fría son las que predominan, sobre todo en nuestros medios de comunicación, y en muchos de esos que sí son agentes extranjeros, que bueno, viste, muchas veces el ladrón proyecta, ¿no? Que todos son los de su misma condición. Acá pasa lo mismo, aquellos que por ahí nos endilgan ser espías o ser trabajadores para otros países, son ellos los que viven de otros países. En fin, la idea nuestra es justamente encaminarnos realmente a un mundo en paz. Y por lo tanto, para eso hay que conocer a estos otros países que, bueno, son cunas de civilizaciones milenarias, ¿no? Bien, una pregunta difícil para el cierre, si te parece, también daría para todo un programa, pero sé que no tenés la bola de cristal. Pero ¿cómo ves el futuro de las negociaciones de paz entre Rusia y Occidente, diría, porque Ucrania casi es un actor secundario dentro de su propia guerra, ¿verdad? Mira, la veo muy parecida a las últimas declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, ¿no? Más con ganas de tirar la toalla que otra cosa, porque me parece que Trump entró con mucho ímpetu, creyendo que esto era muy fácil, que esto era una negociación empresarial, era una cuestión de, bueno, darle a los rusos lo que quieren, darle a los ucranianos quedarse con algunas tierras raras. Bueno, no es así, claramente. Tanto Rusia como Ucrania, en distintas dimensiones, quieren seguridad para sus fronteras, sobre todo Rusia, porque del otro lado está la OTAN, no piensa en Ucrania, ¿no? Y mientras Estados Unidos prometa, pero no concrete en ese sentido, y tampoco al otro lado, o sea, Kiev, le garantice, bueno, otras seguridades que tienen que ver con su obsesión de protegerse de Rusia, cuando en realidad se tendría que proteger de la OTAN más que de Rusia, pero bueno, lamentablemente esta negociación está encarrilada no hacia el éxito, sino hacia el fracaso. Y creo que Trump es un tipo, bueno, al que no le sobra el tiempo, por lo tanto apenas él vislumbre que no va a poder sentar a ambas partes a la misma mesa, yo diría que puede llegar a abandonar la negociación. Y creo que ha habido un escollo importante que es Europa, ¿no? Todos hemos subestimado la reacción europea, es decir, pensamos que, bueno, directamente sentar a Trump con Putin iba a facilitar todo, ni siquiera llegaron a sentarse, solamente un par de llamados telefónicos, reuniones más alto nivel diplomático, pero nada más. Y la reacción de Europa ha sido histérica, por supuesto, descolocada, pero lo suficientemente entorpecedora del proceso, porque Europa ha seguido fogoneando la posición de Kiev. Kiev necesita Europa al mismo tiempo, por lo menos para detener la ofensiva rusa, con vísperas al verano, y de esa manera ha obstaculizado el proceso que lideraba Trump. Así que yo hoy lo veo de manera pesimista, Juan Carlos. Lamentablemente, creo que esto se va a dilucidar en el campo de batalla. Rusia está jugada en esos términos y lo más probable es que en las próximas semanas veamos una ofensiva tratando de
ganar lo más que se pueda en el campo de batalla y llegar, si es que en algún momento llegan las negociaciones, llegar en una posición tremendamente ventajosa y que le impida a Kiev de alguna forma reaccionar. ¿Cómo ves, ahora sí, para finalizar y agradeciendo especialmente tu tiempo, tu predisposición de siempre, cómo ves la inminencia de un cierre del conflicto a través de mecanismos de guerra no tradicional, digamos, de una escalada que pueda llegar a lo nuclear? ¿Lo ves factible? No, yo eso lo descarto. Creo que tal vez lo positivo de la llegada de Trump al poder es eso precisamente. No creo que obviamente ni Estados Unidos ni Rusia, que tienen poderío nuclear, quieren llegar a esa instancia. Eso lo ha remarcado mucho Steve Witkoff, el enviado de Trump. Hay una necesidad de Estados Unidos de evitar eso y obviamente Rusia ha amenazado con eso, pero no lo quiere hacer, obviamente. Y Europa no tiene posibilidades, por más que siga ayudando a Ucrania, no tiene posibilidades de que Ucrania ensaye ese instrumento, así que bueno, por ese lado me quedo tranquilo. Pero bueno, hay que prepararse para una guerra que continúe o que termine pronto. Ojalá que termine pronto, pero podría llegar a continuar. Y bueno, sin esa amenaza nuclear, pero igualmente seguirán habiendo muertos de un lado y del otro, lo cual es realmente lamentable, ¿no? Bien, Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a requerirte toda vez, abusando de tu generosidad y de tu tiempo, toda vez que tengamos cuestiones internacionales relacionadas con tu área específica, y sobre todo vamos a seguir muy de cerca el desarrollo del Club del Kremlin porque nos parece una idea excelente. Así que nuevamente gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y bueno, desde ya a disposición. Agradezco mucho la difusión de las actividades del club y bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.